Imagina que mañana alguien decide que ya no eres una persona, que eres una propiedad, que puede venderte, prestarte, castigarte o matarte si lo considera conveniente, y que la ley no solo lo permite, la ley lo protege a él. Eso era despertar siendo esclavo en Roma, no en una mazmorra, no en una mina oscura, en la ciudad más avanzada del mundo antiguo, en la capital del imperio que inventó el derecho, la arquitectura, la ingeniería de agua y el concepto mismo de civilización. Y sin embargo, en ese mismo imperio, entre 1/3 y 1/5 de la población total no era libre. No eran criminales, no eran bárbaros, eran ingenieros, médicos, maestros, cocineros, contadores. Eran personas, y el Imperio Romano los clasificó como herramientas parlantes. Quédate, porque lo que vas a descubrir sobre cómo vivían realmente no tiene nada que ver con lo que muestran las películas. Y al final de este video, te voy a revelar algo sobre la esclavitud romana que cambia completamente la imagen que tenemos de Roma. Capítulo 1. El mercado. Cómo se convertían en propiedad. Para entender cómo era un día normal siendo esclavo en Roma, primero hay que entender cómo llegabas a serlo. Porque nadie nacía queriendo ser esclavo. La mayoría llegaba a esa condición por razones que no había elegido. La fuente principal era la guerra. Los ejércitos romanos conquistaban territorios y arrastraban a los prisioneros como parte del botín. Julio César, durante la Guerra de las Galias entre el 58 y el 51 a.C., puso en subasta aproximadamente 1 millón de personas. 1 millón, solo en esa campaña. En el mercado de esclavos de Delos, en el Egeo, llegaron a subastarse 10.000 personas en un solo día. Pero la guerra no era la única fuente. También llegabas a ser esclavo si eras hijo de una esclava. Los hijos de las esclavas nacían esclavos automáticamente, sin importar quién fuera el padre. También podías ser víctima de la piratería, o condenado a la esclavitud por deudas o delitos. O si eras un bebé abandonado. En Roma existía una práctica llamada ius exponendi, el derecho a abandonar a un recién nacido. Los bebés que el padre de familia no reconocía eran dejados en lugares públicos como la columna lactaria, y los que los recogían rara vez lo hacían por compasión. Los recogían para hacerlos esclavos. Dato curioso: en Roma existía un collarín de metal que los esclavos que escapaban debían llevar. En él se grababa el nombre del amo y la dirección, y también una leyenda: detén mi huida y devuélveme a mi amo. Varios de estos collarines han sido encontrados por arqueólogos y pueden verse hoy en museos europeos. Una vez capturado, llegabas al mercado. Los mercados de esclavos existían en casi todas las ciudades importantes del imperio, pero el más famoso era el Foro Boario en Roma. Allí, en subastas públicas supervisadas por funcionarios llamados cuestores, eras expuesto desnudo sobre una plataforma rotatoria para que los compradores pudieran examinarte. Llevabas un cartel colgado al cuello. Ese cartel describía tu origen, tu estado de salud, tu carácter, tus habilidades y también tus defectos, tendencia al robo, episodios de epilepsia, intentos de fuga. Todo estaba en el cartel, como la ficha técnica de un producto. ¿Cuánto costabas? Dependía de todo. Un esclavo sin habilidades especiales valía alrededor de 1.500 denarios en época de la República Tardía, según datos del escritor Catón. Eso era aproximadamente el equivalente a lo que costaba mantener a una familia de 4 personas durante 1 o 2 años. No era barato, pero tampoco era exclusivo de los ricos. Un romano mínimamente acomodado podía permitírselo. Pero si tenías habilidades especiales, el precio se disparaba. El lingüista Daphnis fue comprado por 750.000 sestercios. Marco Antonio pagó 200.000 sestercios por 2 esclavos que creyó que eran gemelos. Un actor esclavo llamado Rocio ganaba 500.000 sestercios al año, más que muchos ciudadanos libres. Y aquí viene el primer dato que nadie menciona sobre la esclavitud romana. La jerarquía no existía solo entre esclavos y libres. Existía dentro de la propia comunidad esclava. Tu vida dependía completamente de qué tipo de esclavo eras y para quién trabajabas. Había 4 vidas completamente distintas, y la diferencia entre ellas era literalmente
La diferencia entre la vida y la muerte. Capítulo 2. 4 vidas dentro de la misma condena. La primera vida. El esclavo doméstico. Si tenías suerte, y en Roma la suerte era la diferencia entre todo, terminabas en la casa de un ciudadano rico como esclavo doméstico. Y en ese mundo, la especialización era absoluta. Un romano adinerado tenía un esclavo para cada función posible. Había un nomenclator, cuya única función era recordar los nombres de las personas que visitaban a su amo para susurrárselos al oído en eventos sociales. Había un cubicularius, el esclavo que dormía frente a la puerta del dormitorio del amo y que se encargaba de todo lo relacionado con su habitación. Había cosmetae, esclavas especializadas en maquillaje y peinado. Había lectores que leían en voz alta mientras el amo comía. Había cocineros, portadores de litera, músicos, masajistas. El escritor Séneca, el filósofo estoico, describió banquetes romanos donde había tantos esclavos que el amo no conocía siquiera los nombres de todos los que servían su mesa. ¿Era eso buena vida? Comparada con las alternativas, sí, tenías techo, comida y no morías antes de los 30. Pero seguías siendo propiedad. Tu amo podía venderte mañana, podía separarte de tu pareja, de tus hijos, podía castigarte como considerara apropiado, y legalmente no podías hacer absolutamente nada. Dato curioso, los esclavos en Roma no podían casarse legalmente, pero sí podían tener una unión llamada contubernium, una cohabitación reconocida socialmente, pero sin ningún valor legal. Si el amo decidía vender a uno de los dos, la separación era total y definitiva, y el otro no tenía ningún recurso. La segunda vida, el pedagogo. Los esclavos griegos ocupaban una posición particular en Roma. Roma conquistó Grecia militarmente, pero fue conquistada culturalmente por ella, como dijo el poeta Horacio. Los romanos consideraban que los griegos tenían una educación superior, y por eso los esclavos griegos, con formación intelectual, eran enormemente valorados como pedagogos, es decir, como educadores de los hijos de los ciudadanos ricos. El pedagogo no solo enseñaba, acompañaba al niño a todas partes. Era su guía, su tutor, su protector en público. Vivía en la casa, comía bien, no realizaba trabajo físico, y en algunos casos, desarrollaba vínculos genuinos con las familias a las que servía. El filósofo estoico Epicteto fue esclavo. Manumitido eventualmente, vivió y enseñó como hombre libre. El gramático Terencio fue esclavo. El médico personal del emperador Claudio fue esclavo. La esclavitud romana producía esta paradoja constante: personas de enorme talento e influencia que no eran libres ante la ley. La tercera vida, el gladiador. No todos los gladiadores eran esclavos. Algunos eran hombres libres endeudados que vendían su cuerpo al combate a cambio de dinero, pero muchos eran esclavos asignados a las escuelas de gladiadores llamadas ludus. La vida en el ludus era extraña desde cualquier perspectiva moderna. Los gladiadores comían bien, mucho mejor que el ciudadano romano promedio. Tenían acceso a médicos, realizaban entrenamiento físico intensivo, y algunos alcanzaban una fama enorme, comparable a la de los deportistas más conocidos de hoy. Pero cada vez que entraban al anfiteatro, sabían que podían no salir vivos. El combate no siempre terminaba en muerte. El editor del juego, el patrocinador que pagaba el espectáculo, tenía la última palabra, pero la posibilidad siempre existía, y esa posibilidad era parte del negocio. Espartaco era gladiador. En el año 73 a.C. se escapó del Ludus de Capua con 72 compañeros. En menos de 2 años, reunió un ejército de más de 100.000 personas, la mayoría esclavos escapados. Derrotó a varios ejércitos romanos. Y durante casi 2 años, mantuvo al imperio más poderoso del mundo en jaque. La revuelta de Espartaco no fue una revolución contra la esclavitud como sistema. Era un intento de escapar, de volver a casa. Pero Roma no podía permitir que ese ejemplo se extendiera. Cuando Marco Craso derrotó finalmente a Espartaco en el 71 a.C., crucificó a 6.000 supervivientes a lo largo de la Vía Apia, desde Capua hasta Roma. 190 kilómetros de cruces, para que nadie olvidara lo que costaba intentarlo. Dato curioso:
Después de la derrota de Espartaco, nunca se encontró su cuerpo. Los historiadores romanos registran que murió en combate, pero que su cuerpo no pudo ser identificado entre los miles de muertos. No se sabe dónde está enterrado, y eso le da a su historia una dimensión que los romanos probablemente no querían. Nunca pudieron exhibir su cadáver como símbolo de la derrota definitiva. La cuarta vida, el minero. Y aquí llegamos al extremo opuesto de todo lo anterior. La condena a las minas, la damnatio in metallia, era considerada en Roma una de las peores sentencias posibles, equivalente, en la práctica, a una sentencia de muerte lenta. Las minas de plata en Hispania, las minas de plomo en Britania, las canteras de piedra en Egipto. El trabajo era de jornadas interminables, sin ver la luz del sol durante semanas o meses, con el constante riesgo de derrumbes, con aire irrespirable por el polvo y los gases, con capataces que aplicaban violencia física como herramienta de gestión. El geógrafo griego Diodoro Sículo visitó las minas de plata de Hispania en el siglo I a.C. y lo describió así: los esclavos trabajan continuamente, sin descanso de día ni de noche, y muchos mueren por el agotamiento extremo. No hay término para su sufrimiento. A los que se debilitan, los reemplazan por otros nuevos. Roma necesitaba esas minas. El imperio funcionaba con moneda de plata y de oro, y esa moneda salía del trabajo de personas que morían para producirla. La esperanza de vida de un esclavo en las minas era de menos de 10 años después de su asignación, no porque les faltara comida, aunque les faltaba, sino porque el trabajo los destruía. Capítulo 3. La libertad y el dato que nadie te contó. ¿Había alguna forma de salir? Sí. Y aquí es donde la esclavitud romana se diferencia de lo que viene después en la historia. Roma practicaba la manumisión, la liberación formal del esclavo, con una frecuencia que no tiene equivalente en otras sociedades esclavistas de la historia. Un amo podía liberar a su esclavo en su testamento, en una ceremonia formal ante un magistrado, o simplemente mediante una declaración ante testigos. ¿Por qué lo hacían? Las razones eran múltiples. Afecto genuino, en algunos casos documentados, recompensa por servicios leales, estrategia económica. Un liberto seguía debiendo lealtad a su antiguo amo, y muchas veces continuaba trabajando para él, ahora como empleado libre. Y prestigio social. Liberar esclavos era una señal de generosidad que mejoraba la reputación pública. El esclavo liberado se convertía en liberto, y el liberto, en Roma, tenía una posibilidad real de ascenso social que era básicamente imposible en otras sociedades esclavistas. Los libertos podían ejercer oficios, tener propiedades, acumular riqueza. Sus hijos ya nacían como ciudadanos romanos plenos. El propio emperador Diocleciano, que gobernó Roma entre el 284 y el 305 después de Cristo, era hijo de un esclavo que había comprado su libertad. Dato curioso: el escritor y filósofo Séneca, que era un ciudadano libre y uno de los hombres más ricos de Roma, escribió a su amigo Lucilio sobre cómo trataba a sus esclavos. Dijo: son esclavos, pero también son seres humanos. Son esclavos, pero también son compañeros de casa. Y describía cómo los invitaba a cenar con él y conversaba con ellos. Esto era extraordinariamente inusual para la época, y el propio Séneca reconocía que sus contemporáneos lo consideraban extraño. Pero demuestra que incluso dentro del sistema esclavista romano, existían fisuras por donde se colaba algo parecido al reconocimiento de humanidad. ¿Pero era eso suficiente para llamarlo humano al sistema? No. Y aquí llegamos al dato que prometí al inicio. El dato que cambia la imagen que muchos tienen de Roma. Roma es admirada hoy por su derecho, su arquitectura, su literatura, su filosofía. El concepto mismo de república, de ciudadanía, de ley escrita que protege al individuo, nos llegó de Roma. Y sin embargo, ese mismo sistema legal clasificaba a entre 1 de cada 5 y 1 de cada 3 seres humanos que vivían en sus territorios como herramientas, como objetos, como propiedad. El jurista Marco Terencio Varrón, en el siglo I a.C., clasificó los instrumentos de una granja en 3 categorías: los instrumentos mudos, como los arados, los instrumentos semimudos, como los bueyes, y los instrumentos parlantes, los esclavos.
instrumentos parlantes. Y la paradoja más perturbadora de la esclavitud romana es esta. El mismo sistema que produjo a Cicerón, a Séneca, a Marco Aurelio, filósofos que escribieron sobre la dignidad humana, sobre la igualdad de las almas, sobre el valor intrínseco de cada persona, ese mismo sistema dependía absolutamente del trabajo forzado de millones de seres humanos para funcionar. Marco Aurelio escribió en sus Meditaciones: lo que daña a la colmena, daña a la abeja, sobre la interdependencia humana, sobre el valor de cada miembro de la comunidad. Marco Aurelio tenía cientos de esclavos en su servicio personal. Esa contradicción no es una anomalía histórica. Es el corazón de la historia humana, la capacidad de reconocer la humanidad en el papel mientras se niega en la práctica. Y entender eso sobre Roma nos dice algo incómodo sobre nosotros mismos, sobre cuántas contradicciones similares sostenemos hoy sin cuestionarlas. Si esta historia te hizo pensar diferente sobre una época que creías conocer, suscríbete al canal. Cada semana entramos en una época distinta, no para ver fechas y batallas, sino para vivirla desde adentro. Dale like si llegaste hasta aquí. Activa la campana para no perderte la próxima historia. Nos vemos ahí.